importancia del, bueno, el tema de la semana es la vulnerabilidad del ser humano ante el fracaso, ¿no? Ayer hablábamos sobre los 5 peldaños que pasábamos, que nosotros íbamos atravesando cuando nos enfrentábamos a un fracaso y decíamos, bueno, ¿qué es fracaso? Es no lograr el resultado esperado, punto. Pero hay personas, y aquí es lo que yo quiero que platiquemos hoy, Gaby. Hay personas que como que ante la adversidad como que se curten, como que embisten, ¿no? Como que resurgen. Ante la adversidad ellos se fortalecen y dicen, no, como obstaculitos a mí. Y hay personas que ante un evento que no funcionó, se pueden vivir de verdad devastados al grado de no volver a intentarlo nunca más. Y se quedan en esa parte, ¿no? Con esta fragilidad donde no me atrevo a iniciar nada. Por ejemplo, un negocio, por ejemplo, ayer no recuerdo si fue un inbox o un WhatsApp, pero decía, cada vez que voy a pedir trabajo, a punto de que me lo den y luego me dicen que no, me rechazan. Dice, me han rechazado tantas veces que ya me da tanto miedo volver a ir a pedir un trabajo, que la verdad ya no sé si de verdad quiero ir o no quiero ir, ¿no? Ya me da como temor, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque habría que pensar, podemos ponerlo así, ¿no? Que no surja el resultado deseado. Pero yo creo que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Tendría que ver, para empezar, lo más importante creo, entender el contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? A veces pensamos, bueno, es que esta persona se quebró por algo muy simple, ¿no? Es más que te regresaron tu informe, ¿no? Estaba mal hecho el informe y el jefe te lo regresó, pero no es eso, sino que hay otras cosas en casa que están sucediendo en la relación con los hijos, en el contexto que esté viviendo la persona, y esto funge como la gotita que derrama el vaso, ¿no? Realmente no es a propósito de eso, sino que es a propósito de otra situación ya generalizada en la vida de esta persona. Pero hay algo importante. Nosotros tenemos en cuenta, a veces, no siempre, muchas personas van en automático. ¿Qué me toca hacer? Estudiar, después de estudiar, ¿qué me toca hacer? Meterme a trabajar, luego casarme, luego tener hijos, y es como ir palomeando todas esos pasos que la sociedad dicta, ¿no? Y no tienen muy en claro si están esperando algún resultado en específico. Simplemente viven una cierta frustración que no se explican del todo. Ahora, vamos a pensar incluso en las personas que pueden decir estar esperando un resultado en específico. Vamos a pensar en este ejemplo, ¿no? De conseguir trabajo, ¿no? Nosotros conscientemente quizás queremos conseguir trabajo, quizás asumimos que debemos de trabajar, ¿no? Es necesario trabajar para vivir. Y no nada más por la cuestión económica, sino por la cuestión mental también es muy importante el trabajo. Pero muy probablemente hay una parte de nosotros que no quiere. A veces el fracaso, y por eso me resultó muy interesante la conclusión de este mensaje que menciona, porque a veces en el fracaso se asoma el deseo inconsciente de la persona. Entonces la conclusión es esta, ¿no? La conclusión a la que llega esta persona es, no estoy tan seguro si realmente quiero trabajar. Y esa es la cuestión, probablemente no. Muy probablemente de inicio, de entrada, ya está el deseo de quedarse, ¿no? De no hacerlo. Entonces, es como una forma de resguardo. Podemos ver personas, por ejemplo, que de estar viviendo en casa de los padres, no ser independientes, estar siempre como muy al tanto de, más bien los padres al tanto de esta persona, de pronto deciden independizarse, pero en un intento prácticamente suicida, ¿no? Me voy a aventar todos mis ahorros de toda mi vida, me voy a aventar a hacer este negocio porque sí se puede, y porque todos estos eslogans, ¿no? De personas que quieren superarse. Entonces voy a agarrarme todo este estereotipo de persona que querría superarse para
sentir que soy una persona que quiere superarse, pero en realidad en ese plan y en ese movimiento ya está impregnado también nuestro deseo inconsciente, porque es muy probable que fracasemos, ¿no? Las probabilidades son muy grandes. Sí, Entonces, sí. porque si uno se sentara realmente, no a preguntarse, ay, ¿por qué la vida no me da trabajo? ¿Por qué? Si uno se sentara realmente a pensar, ¿por qué hice eso? ¿No? Sí. Porque había, no, bueno, es que yo creí y la vida me dijo y fui con la de las cartas y me dijo que... Sí. No. Real, así en concreto, estaba esta situación, estaban estas probabilidades. ¿Por qué lo hice? A lo mejor, y no, ojo, no por autoflagelarnos, porque realmente autoflagelarnos no nos sirve de nada. Hay muchas personas que desde mi punto de vista es como que crearan una falsa conciencia de algo, de algún acontecimiento de su vida, autoflagelándose, diciendo, sí, es que es mi culpa, es que si yo hubiera querido lo hubiese hecho mejor. No nos sirve eso es nada más una manera de hacer como que tomamos conciencia, pero seguimos en el síntoma, en un síntoma masoquista, ¿no? Oh, sí, me estoy haciendo daño a mí mismo. No por autoflagelarnos y decir, es que es mi culpa, y si las cosas me salieron mal fue por mí. No, sino para en serio entender por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué punto? ¿Por qué me está haciendo más cómodo quedarme en esta situación? Y entonces entender, bueno, yo estoy en esta situación, entonces, ¿qué estoy ganando y qué estoy perdiendo? ¿No? A lo mejor me siento más seguro, pero estoy perdiendo mi persona, ¿no? Si no soy independiente. Mi libertad económica, mi libertad social, mi libertad como persona, ¿no? Sería, Gaby, como buscar cuál es mi ganancia secundaria ante este fracaso. Probablemente sí. No es algo que podamos hacer, en la mayoría de las ocasiones no es algo que podamos hacer nosotros solos, porque nos jugamos trampas, ¿no? Muy arteras. Entonces, en sí, muchos proyectos que nos ponemos en la vida son en sí mismo una trampa que nos jugamos. ¿Qué pasa con estas personas, por ejemplo, que se casan con un señor que pegaba y tomaba y era mujeriego, ¿no? Y de pronto dicen, ¿qué está sucediendo? Mi matrimonio fracasó. No fracasó, fue un éxito. Eso es exactamente lo que estabas buscando. Lo que pasa es que no estabas enterada de que eso es exactamente lo que estabas buscando, pero a eso ibas precisamente. Entonces sería importante poder reflexionarlo otra vez, no para autoflagelarnos, porque eso no nos saca de ningún hoyo en absoluto, sino para saber por qué podría desear, por ejemplo, estar a solas con mis hijos, ¿no? Porque ese es el resultado en muchos de estos matrimonios fallidos, entre comillas. Ese es el resultado, se queda la mujer sola con sus hijos y ahora sí son para ella, ¿no? Y ya no tiene que discutir con nadie, y ya no tiene que estar en esta cosa incómoda, que puede ser incómoda para muchas mujeres, de que si un hombre que le exige relaciones sexuales, y que ya no tiene ese problema, ya simplemente tiene un proveedor que se convierte como en una especie de papá fantasmático que le va a pasar pensión, y tiene hijos para sí misma, y no tiene que discutir las decisiones que tome a propósito de sus hijos con nadie, porque son suyos, y solamente la quieren a ella. Entonces, eso es un escenario que sería, de verdad se sorprenderían, muchísimas mujeres desean, inconscientemente. Entonces, ahí habría que ver, bueno, entonces, ¿qué se está ganando, pero también qué se está perdiendo en esta transacción? Yo creo que no hay cosas que universalmente sean, hay muy pocas cosas probablemente que universalmente sean buenas o malas, ¿no? Muchas personas llegan al consultorio preguntando eso. Bueno, pero es que está bien lo que hice, o está mal, o yo debería quedarme, o yo debería... Lo importante es tener claridad de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Si tú decides, adelante, ¿no? Si tú decides eso, si tú decides que quieres eso, que quieres quedarte nada más con...
adelante, pero a sabiendas de que lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y las consecuencias que vas a tener. Lo mismo, ¿no? Es que yo no quiero trabajar, es que a mí mis papás me mantienen y ahí tengo comida que me hace mi mamá, ahí tengo mesada que me dan, tengo ropa limpia, no tengo ganas de tener pareja, realmente no me... Entonces, no quiero trabajar. Bueno, pero esto lo estás haciendo por tu decisión y fíjate lo que estás perdiendo. Si aún así decides hacerlo, no es una amenaza, ¿sí? Si aún así decides hacerlo, va, pero es tu responsabilidad, ¿no? Claro. No es algo que la vida me está haciendo, nadie me quiere en los trabajos, es que no doy el ancho, es que siempre me ven para abajo. No, es algo que estamos provocando nosotros. Esto puede sonar como feo pensarlo, pero en realidad yo creo que no tiene nada de feo. Sería horrible pensar que somos víctimas de las circunstancias y de la vida, ¿no? Claro. Porque ahí no tenemos cartas en el asunto, pero si soy yo quien lo está haciendo, tengo cartas en el asunto al menos. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Comuníquese con nosotros 3122-4200, 3122-4266. Twitter de la estación, Zona 3 Noticias, personal, Alicia Soltero, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Recuerde, hay que participar, también tenemos un WhatsApp. El viernes, producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la compilación de todos los programas de la semana para que usted se lo lleve. Así que a participar. Nuestro WhatsApp 3318 7641. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos participación de nuestro público. Dice... Mi papá, está fuerte. Mi papá se metía a manosearme cuando era una niña adolescente. He intentado sanar esa parte de mí en terapias y cuando llego al punto crítico me retiro y dejo la terapia. ¿Son intentos sin querer arreglarlo? Bueno, realmente ya es una situación muy, muy compleja que se tendría que entender dentro del contexto precisamente de la terapia, ¿no? No es algo que con esta información podamos determinar, ¿no? Bueno, es por tal o por cual cosa. Ahí sí es necesariamente dentro del contexto de la terapia que habría que entender esto. Y bueno, parece, no sé, que va con una persona y luego con otra persona y luego con otra persona, ¿no? Quizás un buen intento, digamos, como para dar un poco más de continuidad en esto, sería al menos si vas y vienes, pues que sea con la misma persona, ¿no? Para que no quede el proceso cortado siempre donde mismo. Claro. Dice, ahorita que comenta Gaby, recordé, cuando estaba chica, siempre mi mamá me ponía a cargo de mis hermanos diciendo que yo no podía o me metería en problemas. Cuando fui creciendo fue un miedo increíble a todo hasta que me atreví a actuar y vi que no era para tanto. Pero sí coincide que tengo que hacer algo con mis hermanos o mi mamá, nunca puedo lograr sobresalir. No lo tomo a mal, solo que eso es algo que me pasa. Sí. Es interesante poder pensar a propósito de, precisamente, ¿no? Por eso es tan llamativo y tan importante qué significa el fracaso, ¿no? Uh-huh. Nuestros proyectos, los resultados que esperamos de nuestras acciones y de la reacción necesariamente de las personas que están alrededor, bueno, para empezar siempre tiene que ver con la reacción de las personas alrededor, ¿no? Con cómo nos van a responder las personas alrededor. Y aunque pueden irse complejizando desde sobresalir, como aquí nos mencionan en este mensaje, hasta conseguir un trabajo o comprar un coche nuevo, etcétera, etcétera, en realidad todo se va resumiendo en este impulso más primario que es tener la aceptación de los demás, ¿sí? Conseguir la aprobación de los demás, que quizás es esta parte que ella nos está comentando muy en vivo y en directo, ¿no? A propósito de la familia. Esto es algo, además, que tendrá que ver con nuestra forma de percibir la situación también, ¿no? La demanda de amor que tiene cada persona es enorme verdaderamente.
Y en muchas ocasiones esta puede irse, y no digo que sea la situación de ella, pero muchas veces ocurre esto. Hay ocasiones en las que muchísimas veces un hijo, y muchísimas veces, yo creo que muchas de las personas que nos estén escuchando podrán incluso hasta identificarse, pueden declarar con toda certeza, con toda sensación de certeza, que alguno de sus padres no lo quiere. Muchísimas personas pueden decir eso, es que mis padres no me quieren o mis padres no me aceptan. Y esto en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, tiene que ver con que no consideras suficiente el amor que sí te tienen tus papás. Si no te hubieran querido, estarías muerto. Si no te hubieran querido, es bien fácil que se muera un niño recién nacido, de verdad. Sí, claro. Y es muy difícil que salga adelante un niño recién nacido. No es como, ups, por accidente creciste, ¿no? Te alimenté y no. Entonces, si estás vivo, alguien te quiso y probablemente las personas que te criaron te querían. La cuestión es que nuestra demanda de amor de todos es muy voraz, muy voraz. Nos gustaría ser los únicos, nos gustaría que nos amaran a montones, nos gustaría que nos amaran de una forma muy distinta. Hay personas que esta demanda de amor logra distribuirse, que creo que quizás ella menciona, bueno, ahorita ella se siente tranquila y puede como explayarse en otros ámbitos, ¿no? Ahí en familias donde siente esto rasposito. Qué bueno que esté distribuido en otros ámbitos, ¿no? Esta demanda, mientras más distribuida esté, menos fuerte va a quedar colgada de un solo punto, que pueden ser los padres, que puede ser la pareja, que pueden ser los hijos, etcétera, ¿no? Pero, digo, nada más lo menciono como algo que sí es importante, ¿no? Cuando uno determina, mis papás no me quieren, o mis papás no me aprueban, o no me aceptan, o me consideran menos que a fulano o mengano, muchísimas veces tiene que ver con no una gran desaprobación de los papás, sino una gran demanda de amor hacia los papás, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta, bueno, muchísimas preguntas. Dice, sobre el tema de hoy, muchas gracias, Zenaida. Dice, sobre el tema de hoy, creo que el mayor fracaso que podemos hacernos a nosotras mismas es no cambiar o reflexionar nuestra manera para aceptar que dicha situación no resultó como queríamos. Y 2, persistir en la lamentación y no actuar. Un abrazo, soy Zenaida. Muchas gracias. Dice, uno se casa pensando que es para toda la vida. Lo mío no va con el ejemplo que ponen de ser egoísta pensar que los hijos son solo de uno. Pero los malos ejemplos también cuentan. O sea que no le da permiso de que vea a su papá. Quiero entender, Angélica. Suena algo así, ¿no? Suena algo así, ¿no? Dice, yo me quedo siempre pegada con lo que dice Gaby de echarme la culpa por lo que no hice en el pasado o que tal vez pude haberlo hecho o pude haber hecho las cosas mejor. Me cuesta apreciar lo que sí he logrado. ¿Qué me recomienda para no tener este tipo de pensamientos, Lorena? Bueno, no es una receta, ¿no? Ahí a lo mejor, no lo puedo decir de cierto, pero a lo mejor es la misma patología. Lo que pasa es que la patología y todas estas cosas que de pronto desde nuestros sentimientos y desde nuestra estructura mental podemos sentir como enemigos, están tratando de ayudar. Cuando una persona va desarrollando una cierta o ciertos síntomas psicológicos, es un intento de resolver un problema, no es como por fregarnos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en un masoquismo, ¿no? Y recalco, nada más estoy especulando, no estoy diciendo que sea el caso de esta persona, pero podemos pensar en un masoquismo. A lo mejor se está ahí anclado a un masoquismo, ¿no? Entonces me reprocho y con eso siento que hago conciencia, pero al mismo tiempo le estoy dando por su lado, ¿no? Al síntoma, sigo en el masoquismo, sigo donde mismo. No está ahí como un intento de resolución, entonces no es tan fácil quitárnoslo como decir, mira, todas las mañanas ve al sol y dile estas palabras. No, eso no va a funcionar. Es como decir que a una persona que no puede caminar, oye, pues te quito las muletas, porque tus muletas son las que te están tuyendo.
Entonces, ¿qué te parece si te las quitas? No, espérate, ¿cómo me las vas a quitar? Si ahorita a lo mejor sí me están tuyendo o me están lastimando los brazos, pero ahorita es el único medio que tengo para caminar. O sea, la intención de las muletas era ayudarme, fue la mejor resolución que pude tener en ese momento y a lo mejor me está perjudicando también, pero no es tan sencillo como hago esto y me lo quito, ¿no? Entonces, si llegase a ser algo muy profundo y algo que esté abarcando buena parte de su vida, pues a lo mejor tener un proceso podría ser de ayuda, ¿no? Ok. Vamos a corte. Vamos a corte. Quédese con nosotros, en un momentito regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña Gaby Maldonado y estamos platicando sobre esta vulnerabilidad que tienen algunas personas ante el fracaso. ¿De qué dependerá, Gaby? ¿Nacemos con esta fortaleza interior? ¿De dónde viene? ¿O es algo que se va adquiriendo con el tiempo? ¿Qué pasa? Sí tiene que ver en cierta medida con la libido que tenemos cada uno y esto sí es constitucional, ¿no? Esto sí ya, digamos que hay personas que nacen con una libido bueno, como estos arbolitos que crecen en las piedras, ¿no? Sí, de verdad, sí, sí. en Sí. cualquier contexto y en cualquier ámbito pueden florecer y se levantan, ¿no? Y hay personas que sí tienen una libido mucho más disminuida, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo tiene que ver con el aprendizaje, sobre todo tiene que ver con el aprendizaje que de ahí nos viene también el deseo inconsciente. Como comentaba hace un momento, muchas veces estos fracasos son triunfos para un deseo inconsciente que, lamentablemente, apunta en la mayoría de las ocasiones a satisfacer la pulsión de muerte, no la pulsión de vida. Uh-huh. ¿Sí? Este deseo de quedarme en casa, este deseo de no ser independiente, de no hacerme cargo de mí mismo, sí satisface un deseo, pero es un deseo de muerte, porque es un deseo como de irnos tuyendo, como de irnos desapareciendo. Y aquí hay algo muy importante. Yo creo que en demasiadas ocasiones a lo que más acceso se tiene cuando hablamos de cuestiones emocionales y cuando hablamos de cuestiones de éxito, de cuestiones personales, Uh-huh. es a los estándares sociales o a los estereotipos sociales. Eso es algo por lo que muchísimas personas rigen su vida y se van como en automático. Y ante estos estándares, muchísimas personas llegan a la conclusión de que son unos fracasados, de que han fracasado en la vida. Uh-huh. Y les queda una sensación muy fuerte de fracaso y uno habría que pensar, si nos vamos a términos muy sencillos, porque podremos parecer pues una especie sumamente importante y bueno, hay Uh-huh. personas que ni siquiera les gusta pensar que somos animales, ¿no? No, están los animales y están los seres humanos que son alguna otra cosa, ¿no? Bueno, en fin, si nos vamos a lo más básico es, a ver, lo importante no es que si tienes X cantidad de dinero, no es que si ya duraste 40 años en un mismo trabajo y eso te hace una persona estable, no. Lo importante es básicamente que o que tengas cumples la con el capacidad. requisito de la foto de Navidad. Ujú. Papá, mamá e hijitos, ¿verdad? Sí, Y los claro. abuelitos por un lado también, para que veamos qué unidas somos la familia. Sí, lo importante básicamente es que tengamos la capacidad de amar, que tengamos la capacidad de disfrutar las cosas mundanas y que tengamos la capacidad de valernos por nosotros mismos. Entre comillas, hay una realidad. Absolutamente nadie es independiente totalmente. La cuestión, ¿por qué no somos independientes? Porque, bueno, me afectan las decisiones y lo que le suceda a las personas a las que yo amo, de mi jefe, de mi... En ese sentido, estamos interconectados, ¿no? Pero me refiero a sentir que yo puedo darme al menos techo y comida, que no me voy a quedar en la calle ni me voy a morir de hambre si nadie más me está dando techo y comida, ¿no? Básicamente, el tener eso es todo, ¿no? Nos queremos ir complicando y nos queremos ir asumiendo. Hay muchas personas que llegan incluso a pensar en quitarse la vida o a quitarse la vida Uh-huh. por ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque sienten
pues que son unos fracasados porque ya tienen X cantidad de edad y no tienen trabajo y no tienen una pareja estable, ¿no? Ujú. Y uno dice, a ver, ¿de verdad habremos venido a esta vida para conseguir trabajo? Pasar X cantidad de tiempo en ese trabajo y no, suena... Hay un motivo por el cual existan estos estándares sociales y existan estos estereotipos, sobre todo los estereotipos sociales, y es como una medida de emergencia generalizada. Yo muchas veces hago la comparación entre la moral y la normatividad, ¿no? La moral es lo mejor que nos podría regir a nosotros mismos, ¿no? Porque yo, aunque no esté prohibido, o si esté prohibido, o me esté viendo un policía o no, si yo considero que está mal hacerle daño a alguien, no se lo voy a hacer. Entonces, qué a gusto, porque no me tiene que estar vigilando nadie, porque simplemente... Pero se necesita que existan leyes. ¿Por qué? Porque por si acaso alguien su moral no le da para pensar que está mal hacerle daño al otro, bueno, pues vamos a decir que esto es ilegal, ¿no? Ok. Y vamos a decir que Ok. estos son como estereotipos, son como estándares muy generalizados que sí son necesarios. ¿Por qué decir? ¿Por qué la sociedad nos dice que tenemos que trabajar y que tenemos que tener hijos y que tenemos que, ay, por molestarnos? No lo pensemos así. En realidad es como una forma muy burda, demasiado burda y generalizada de apuntar a que puedas sostenerte por ti mismo y que tengas a alguien que te cuide y a quien puedas cuidar, ¿no? Como que las personas se vayan haciendo pequeños equipitos y puedan irse fortaleciendo. Si nos fuéramos más al centro, lo importante verdaderamente es que tengas esa capacidad de amar y esa capacidad de disfrutar de las cosas mundanas, porque cuando yo disfruto de las cosas mundanas, me puede dar gusto desde ver qué limpio que me quedó el piso cuando lo acabo de trapear de veras, hasta ir a mi trabajo, hasta que bueno, ya me dieron el gafetito de que muy bien esta semana, porque, ay, mira, qué bien. Y otra persona puede decir, ay, pero es ok, tienes la acción, disfrutarla. Cada O quien acabas tiene de su forma. trapear y quisieras que todo el mundo volara para que no te lo ensucien, Sí. ¿no? Es así como, ay, sí, como para qué si a ratito me lo van a ensuciar, ¿no? Bueno, ahí ya está más en ese agobio, ¿no? Ajá. Pero ese poder ver, ay, qué bonito me quedó. Claro. O, ay, ya terminé el Claro. día de hoy. Ahora sí me voy a sentar a ver esta película, esta serie que me gusta. Es como esas cosas mundanas, eso es lo que nos mantiene vivos. Realmente puede sonar muy feo lo que estoy a punto de decir, pero no estamos hechos para cosas extraordinarias. No tendríamos por qué ser extraordinarios, no tendríamos por qué... No, lo extraordinario realmente es que disfrutemos nuestra vida y tengamos esta capacidad de amar. Con eso es más que suficiente, porque eso nos va a empujar a ir haciendo cosas. Cuando nos ponemos en esta situación que es muy, muy triste, en donde muchas personas dicen, no, pues es que ya todos mis amigos tienen casa y tienen carro nuevo y tienen esposa, hijo y perro, y yo no, soy un fracasado, ¿no? No, realmente no. Eso es algo en donde sí llega a atrapar esta idea de la sociedad. Repito, no es la intención social llevar a la perdición a esas personas, pero sí es un camino muy viable para que muchas personas lleguen a esa perdición y a ese desencanto a la vida, ¿no? Y este es un punto de vista psicoanalítico con respecto al fracaso. Porque por eso me gusta, por ejemplo, Gaby tiene un punto de vista psicoanalítico, como José Luis, Javier tiene otro punto de vista, Alicia tiene otro punto de vista, y entonces le ponemos en la mesa un buffet. Y usted elige cuál es el que le acomoda, ¿no? Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros, regresamos. Estamos a su programa Lo que ellas quieren, ya estamos en la parte final. Muchas gracias, Liz, que dice que le encanta el programa y que siempre nos escucha. Dice, yo tengo muchos planes, pero siempre que se los platico a mi mamá, tú ya me habías platicado esto, creo. Dice, siempre me dice que no sirvo para nada y que voy a fracasar, como siempre, y no lo hago por miedo. Y ya te había contestado también esto, Liz. Yo te había dicho,
no sé cuántos años tengas, pero qué necesidad de platicarle a alguien, ¿no? Que si ya sé que me va a decir, pues mejor no le cuento y lo llevo a cabo. Pero ahí está otra vez este deseo, ¿no? Probablemente está, voy a poner un ejemplo otra vez, las cosas que digo acá, no las tomen tan determinantes porque no conozco el caso, ¿no? Pero posiblemente ahí esté un deseo de complacer a la madre, ¿no? Y el deseo Claro. de complacer, hace un momento hablamos de este deseo gigantesco de aprobación que generalmente se dirige hacia los papás, y el deseo de complacerlos puede llegar al punto de efectivamente fracasar, porque lo que está pidiendo la mamá es que fracase. Ahora, cada persona tiene su propia psicopatología y sus propios motivos, no justificación, no es una justificación, pero es para que entendamos, quién sabe qué esté pasando en la cabeza de la señora, ¿no? A lo mejor a la señora le da mucho miedo que la hija despegue porque entonces se alejaría de ella. Claro. Y lamentablemente su deseo, dentro de ese deseo de pegazón, que el deseo de pegazón sabe aliarse con la pulsión de muerte, pues es tullir a la hija, ¿no? Que se quede tullida, que se quede fracasada y cerca, ¿no? Entonces, eso sería ya problema de la mamá. No, digo, en dado caso, otra vez, estoy especulando, pero aquí el problema no es ese, el problema es, ese sería el problema de la mamá, y el problema de la hija podría ser, en todo caso, el que no se logra renunciar al deseo de complacer a la madre, ¿no? Ese sería el problema. Y nos está diciendo que en efecto, que siempre ha querido complacerlas. Y ahí es en donde nosotros tenemos que hacer el cambio. Una renuncia. No, tengo que renunciar a qué, pues, como a la acreditación de parte de los papás. Punto. Esa es mi renuncia, ¿no? Al aplauso de parte de los papás. Y Rafa Solís, déjame te encuentro, Rafa, porque muy interesante aquí está. Es claro que todo lo que impacta nuestro entorno y que lo que acontece es el resultado de nuestras decisiones. Bueno o no tanto, pero ¿qué podemos hacer para romper ese patrón o tendencia a lo que somos algunos de nosotros proclives y que se refiere tu invitada, en otras palabras, a las conductas recurrentes? Bueno, te voy a contestar con un comentario que nos hace Carlos López. Dice, fracasé durante 4 años en mi lucha contra los triglicéridos hasta que un buen día decidí, subrayo, comenzar a alimentarme sanamente, a hacer ejercicio y hoy, un año después, los derroté. Además, bajé de peso, me siento mejor física y mentalmente y pues me estoy poniendo más guapo. Rafa, hasta que uno decide hacer cosas diferentes, el patrón desaparece. Las ganas de volver a hacerlo no se nos van a quitar, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner con el cigarro. ¿Usted cree que a mí se me quitan las ganas de fumar? Pero por supuesto que no, me dan unas ganas. Pero decidí que al menos no voy a fumar dentro de mi casa y eso me ayuda un poco, ¿no? Sí, ahí habría que, digamos, hacer este análisis, ¿no? Este análisis de uno mismo para saber dónde está ese enganche, digamos, para poder descubrirlo y tener más claridad acerca de nosotros mismos. Como es nuestra misma cabeza la que nos está guiando hacia determinados fracasos, por decirlo de alguna forma, no es una palabra que me fascine, hacia determinadas circunstancias que no nos agradan, pues entonces a veces no somos nuestro mejor aliado, ¿no? A veces hay que buscar también una segunda mirada que nos pueda ayudar a hacer este análisis para poder ir descubriendo qué deseos hay. Y sabes, hay muchas veces que esos deseos que están escondidos, que están inconscientes, a veces son deseos muy loables y son deseos de verdad que pueden transformarse en vida y que pueden de verdad aprovecharse, pero que por determinada circunstancia en el crecimiento, en la formación de esta persona, quedaron aplastados como algo
prohibido, como algo que simplemente no debería de suceder, o bien incluso, es muy curioso, algo que significaría, que representaría el fracaso. Por eso a mí no me gusta esa palabra, porque es usada de una forma muy arbitraria, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que ganan muchísimo, viajan, hacen, etcétera, y se sienten tan frustrados, tan hartos de la vida. Y bueno, no pueden dejar de hacer eso que están haciendo, porque si admitiesen que se conforman con mucho menos y con estar bien tranquilos, a lo mejor irse a vivir al campo y estar tranquilos y levantarse tarde, bueno, pero es que eso es fracaso, ¿no? Entonces eso no. Y entonces, de verdad, ahí yo creo que lo importante para eso es poder hacer un análisis, y hay ocasiones en las que necesitamos una segunda mirada para hacer este análisis. Claro. Mira, hay una persona que también ya me habías platicado esto y también ya te había contestado lo mismo. Y eso fue hace bastante. Dice, me siento fracasada y frustrada por permanecer en una relación con un hombre casado, mayor que yo, en un trabajo por 11 años, bla, 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 ¿no? Te voy a decir, yo tengo, tengo 30 años trabajando en lo que trabajo dando consulta. Ya 30 años, fíjate tú, cuánto tiempo, 30 años. Hace 20 llegó a mi consultorio una chica joven a platicarme que tenía una relación con un hombre casado, ¿no? Y que él le prometía que cuando sus hijos crecieran se iba a ir a vivir con ella. 20 años. Claro, yo le preguntaba que qué era lo que quería realmente, qué era lo que quería hacer, y pues quería saber si quedarse o no. Claro, obviamente yo no le voy a decir, no, déjalo, o sí, quédate, ¿no? Pero yo sí le comentaba que ese es el pretexto de la mayoría de los hombres casados. Y que en mi experiencia, lo que yo había observado en el campo terapéutico, es que ni dejaban a la esposa, se casaban los hijos, no se iba a quedar con ella, nunca se iba a casar con ella, y que iba a perder unos años maravillosos de su vida. 20 años después, llegó solo a avisarme que en efecto había sucedido lo que yo le había dicho, solo que él la había dejado porque ahorita tenía arteriosclerosis múltiple. O sea, los mejores años los vivió en una relación así, y 20 años después la bota con una enfermedad en donde ella es totalmente dependiente, ¿no? Entonces, te lo comparto solamente como para que pongas punto ahí, y tú, a final de cuentas, tú decides, ¿no? Gaby, tu teléfono. Sí, es 1523-0743. Siempre hay una contestadora. Hay que dejar dicho que va dirigido para mí el mensaje, y también un número al que yo pueda regresar la llamada. Ok, 1523-0743. Rosy te dice que mega te ama, que le has ayudado a cambiar su vida, y Norma también te manda un súper saludo por las palabras que acabas de decir de los convencionalismos sociales. Así para que lo sepas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta mañana.